vamos a contar si hubo papas asesinados y quiénes fueron los papas asesinados. Es un costado muy luminoso, pero uno tiene que entender que cuando nace y se empieza a conformar el catolicismo, durante los primeros 300 años eran perseguidos. Claro que es decir, sí, obvio. No era la religión oficial del Imperio Romano el catolicismo, con lo cual ser papa en esos inicios era un puesto claramente de peligro. El primero en ser papa, ¿quién fue? Pedro. En el caso de Pedro, o sea, la tradición católica lo que dice es que, bueno, claramente fue elegido por Jesús, ahí arranca una línea de sucesión masculina en los papas y que fue crucificado bajo el imperio, el gobierno de Nerón, nada más y nada menos. Es más, dicen que fue crucificado al revés, como diciendo, un pedido de él, como diciendo, yo no soy Jesús, hagan una distinción, y fue crucificado al revés. Con esto, ¿qué quiero decir? Y vamos a la primera placa para que quede bien fijo esto. Los primeros 31 papas de la Iglesia Católica fueron perseguidos y 23 de ellos fueron considerados mártires. ¿Qué quiere decir esto? Un mártir es el que muere en defensa de la fe. De todos estos papas que estoy haciendo mención, que tuvieron lugar en los primeros 300 años del catolicismo, fueron declarados por la propia Iglesia como santos o como beatos. Es más, de los 266 papas, el número aproximado es que 90 fueron declarados, o sea, un tercio de todos los papas de la historia tuvieron esta especie de distinción de ser considerados santos y algunos poquitos beatos, que es una categoría, por decirlo de alguna manera, inferior, pero la mayoría en estos primeros siglos porque los mataban. Ser papa era actividad de riesgo completamente. Pero nosotros no nos vamos a meter con estos papas. Estos son de siglos posteriores. Y los 10, voy a repasar los nombres. Siberio, estamos ya en el año 536 después de Cristo. Esteban VI, Esteban VII, Juan XII, Benedicto VII, Juan XIV, Gregorio V, Bonifacio VIII, Pío VI y uno que es Alejandro VI. Quizás lo recuerden si les digo que fue Borgia. Rodrigo Borgia. No voy a contar la historia hoy porque merece Borgia, leyenda negra, la familia Borgia, un capítulo especial. Elegí tres historias de 3 papas que terminaron asesinados. Empecemos por Esteban IV, que podríamos decir una venganza que terminó mal. En esa época, estoy hablando del 896, había mucha inestabilidad política en Roma, lucha entre facciones, las familias en guerra por poder, por disputas políticas, se metía la religión en el medio. Y para darles un solo ejemplo, en 9 años, del 896 hasta el 904, es decir, en 9 años hubo 9 papas. Esto les marca el proceso de inestabilidad, te da un papa por año, claramente no duraban en el poder porque los sacaban, porque los mataban, por alguna razón que hacía que cayera la figura de ese papa. En este caso, Esteban IV fue elegido por el emperador. Ustedes me dirán, ¿y el cónclave? No, el cónclave es muy posterior. Al principio era una decisión política y eso asociaba mucho las disputas a guerras, a cuestiones que tenían que ver con el manejo del poder y no tanto con la religión, que sí existía una cuestión religiosa y teológica, pero que tenía muchas motivaciones lo que se desataba alrededor. Lamberto de Spoleto fue el que lo eligió papa. Eso era un hombre muy poderoso, era emperador, pero le dio también enemigos, y entre los enemigos estaba el rey de Francia Oriental, que era Arnulfo de Caritinia. O sea, eran los Spoleto contra Arnulfo, la pelea esa, y cada uno ponía su propio papa. Así surge entonces la nominación de Esteban IV. Esteban IV estaba promovido por la venganza, que sobre todo quien le calentaba la oreja era el emperador. ¿Qué le hizo hacer? Algo que fue un episodio macabro y que se conoció en la historia como el concilio cadavérico. El juicio más espeluznante de toda la historia hizo este papa.
ordenó desenterrar el cadáver de Formoso, que era el papa anterior, el que lo había precedido, para juzgarlo por traición post-mortem. En el 897 lo que pasó es que el cadáver, con su vestimenta de papa, fue llevado al lugar donde se daba el concilio, que es una reunión de cardenales, obispos, distintos dignatarios dentro de la curia romana. Lo sentaron en el trono, le pusieron una especie de abogado, o sea, simularon un juicio, claramente fue condenado. Esta que vemos es una pintura posterior, porque estos hechos están contados y muchos de los hechos que fueron contados, narrados, por supuesto, por clérigos o por historiadores o cualquiera que fuera la fuente, siglos después fue retratado por distintos pintores. Entonces así tenemos reconstrucciones de época que son posteriores, no ocurrieron en ese mismo momento, pero que sirven para ilustrar este proceso. Lo acusaban, por ejemplo, de nombramiento ilegal, decían que él aceptó ser papa cuando era obispo de Porto y esto estaba en contra del derecho canónico. Claramente había una cuestión solo de venganza y se usaron excusas. Finalmente lo condenaron, le sacaron la vestidura papal, le cortaron 3 dedos, que son los 3 dedos de la bendición papal, arrastraron el cadáver y lo llevaron por distintos lugares de Roma y lo tiraron al Tíber. Todo esto, ahí la gente empieza a ver lo que estaba pasando. Las situaciones, desenterraron un papa para juzgarlo, hicieron el circo de un juicio, lo condenaron, lo empezaron a, digamos, a hacer cualquier cosa con el cadáver, pero lo empezaron a mostrar en la calle. Claro. Cuando la gente vio, se desató una furia total porque era demasiado, incluso para esa época, y lo que hicieron fue agarrarlo a Esteban IV y lo estrangularon. Ah, tranqui. 2 años después, un papa que siguió prohibió juzgar a las personas muertas. Lo que hoy nos parece una cosa totalmente loca, bueno, hubo una decisión para evitar que este tipo de juicios se hicieran. Así que murió estrangulado Esteban IV, uno de los papas, que decimos hay 10 que distintos historiadores y fuentes dicen estos fueron asesinados. Uno es Esteban IV. Ahora vamos a hablar de uno de los Juanes, tantos Juanes, Juan XII, hijo del entonces rey de Roma, accedió joven a ser papa, alrededor de los 18 años, algunos dicen un poco más joven, otros dicen un poquito más de 18, lo cierto es que era el más joven, no tenía ninguna formación religiosa, ni mucho menos humanista, nada de nada, y ejercía en paralelo el cargo de príncipe de Roma. Se mezclaba mucho lo político con lo religioso, sí. Y le gustaba mucho más ser príncipe de Roma, librar conflictos, batalla, y no tanto el rol más religioso. Claro que sus detractores decían que su papado fue de libertinaje y de corrupción. Básicamente lo acusan de haber armado un burdel. De hecho, hay un historiador y obispo de Cremona que se llama Liutprando de Cremona, que hizo un libro, Antapodosis, que dijo, textual, testificaron su adulterio que no vieron con sus propios ojos, sin embargo, sabía con certeza que él había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía, la concubina de su padre, con la viuda Ana, señor, y con su propia sobrina, y el palacio... Perdón. ¿Cómo con su propia sobrina? Sí, también con su sobrina. Y él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices. O sea, todas las descripciones de época vinculadas a este papa eran que, bueno, le gustaba el sexo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo murió? La mayoría de las versiones sostienen que estaba teniendo sexo con una mujer y que llega el marido de esa mujer, los encuentra en el acto, en pleno acto, y lo muele a golpes. Mirá. Otros dicen martillazos. Ah. Y hay una tercera opción, siempre en la misma circunstancia, de que en realidad se descompuso y tuvo una especie de infarto, lo que fuera, pero siempre lo ubican allí. La más fuerte tiene que ver con que fue asesinado por un marido celoso y tenía que ver con la vida que tenía este papa, que está muy lejos de lo que nosotros conocemos hoy como la vida de un papa, como fue Francisco, Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Traje para mostrar un libro porque quizás hay interesados en recorrer desde el punto de vista de, esto es una novela, Hierro y Sangre,
Santi Laganá, que es un italiano, que lo que hizo básicamente es una novela medieval sobre el siglo X y cuenta lo que fue esa etapa que tiene que ver con esto que estábamos diciendo de los desbordes, las peleas, y también con una crueldad muy fuerte que se vivía. Así que ese fue el Papa Juan, el fornicario. Y el tercer caso que les traigo es el de Pío VI. ¿Y por qué lo traigo? Y me parece que es interesante, porque fue un papa prisionero de la Revolución Francesa. El papado de Pío fue entre el 1775 y el 1799, o sea, está ahí en el medio la Revolución Francesa. Fue uno de los papas que más se mantuvo en el tiempo, 24 años, es un montón, y más teniendo en cuenta el promedio y la esperanza de vida de esa época. Y estuvo muy marcado por los conflictos con las monarquías europeas en ese momento, decía, con el proceso de la Revolución Francesa. La Ilustración traía sobre todo la idea de que la razón era importante y de alguna manera cuestionaba los valores religiosos y lo establecido a partir de una idea que tenía que ver con, en este caso, el catolicismo o la iglesia o el credo que fuera. Venía a traer de la mano de filósofos en los últimos 100, 150 años que planteaban una idea completamente distinta. ¿Qué hizo el Papa Pío? Por supuesto, se opuso a la Revolución Francesa. Sí. ¿Qué sentido? Empezaron a limitar el margen de acción de la Iglesia en Francia. De hecho, en 1791 se obligó a los sacerdotes a jurarle hacia el gobierno y no lealtad, y no al clero y no a la Iglesia. Esto pasó después, pero es muy conocido el gesto de Napoleón, cuando asume como emperador y la corona, en vez de dejar que se la ponga un papa, la agarra de las manos del papa y se la pone él, como diciendo, no necesito el aval de la iglesia para ser emperador. El poder me lo doy a mí mismo. Esto fue lo nombro, ocurrió después, pero lo nombro para mostrar un poco el espíritu de esa época. Finalmente Napoleón invade Roma y lo destituyen. A Pío ya casi acabó todo. Y ordenan su arresto, se lo llevan para Francia en Valence, cerca de los Alpes, y ahí todas las crónicas lo que dicen es que estaba en condiciones muy malas, inhumanas, que lo humillaban, que era como el símbolo del antiguo régimen, que nadie se preocupaba demasiado porque estuviera vivo, y alrededor de un año de estar preso, de cautiverio completamente aislado, muere, y se considera que esa muerte tiene que ver con los malos tratos y la mala condición de vida que tuvo en ese momento, y fue el único papa en la historia en morir prisionero de un gobierno secular. Hay muchas otras historias de papas supuestamente asesinados o de misterios sobre su muerte, pero que está un poquito flojito de papeles, entonces por eso no los trajimos.